Me permiten decir que ya nos acompaña, enseguida lo vamos a presentar a la gente, porque vamos a dedicar casi toda la segunda parte del programa a la filosofía, ¿no? Le decimos a la audiencia que está acusándonos de vagos continuamente a los docentes, que trajimos un grupo de personas que su ciencia nació de no trabajar. De no trabajar. Básicamente. De no trabajar. Entonces vamos a ver cómo lo han explicado acá. Solamente la gente que no trabajaba podía hacer eso. Podía hacer esto. Y si trabajaban no lo podía hacer, no se lo permitían. Nosotros, como buenos vagos que hicimos, trajimos filósofos. Claro. Que son tipos que no laburan. No. Bien, nos mandaron una serie de afirmaciones, Marcelo. Sí. Ahora vamos. Al que madruga, Dios lo ayuda. Sí. Mira, la verdad, estamos en duda. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí. Estamos sudando duro y el pan sigue aumentando. No sé, y una serie de afirmaciones y el trabajo dignifica también. El trabajo dignifica. Y entonces vamos a filosofar. Sí, por eso vamos a empezar a hablar con este grupo de docentes, pero va a ser después de la tanda de Radio 2. Bueno, tal cual lo anticipábamos, habíamos invitado a docentes, que no sé si la gente lo recuerda, pero ya el año pasado estuvimos hablando de algunos temas con filósofos, profesores de filosofía, licenciados en filosofía, llámelo como quieren, no importa. Gente que intenta que la filosofía esté vigente aún hoy, donde parece que... Y estos saben, ¿no? Como nada como él. De la televisión. Así que ya lo discutimos. Tengo una enemistad con ese señor, sí. Por eso yo lo atiendo en todos los programas, pero no importa. Sí, bueno, está en duda si es filósofo, si está recibido, no está recibido. No importa. Pero bueno, no importa eso. Si da clase, no da clase. Hay varias cosas, varias cuestiones. Pero estamos con Franco Toffoli, Luis Lanza y Karina Mainieri. Ese los nombres. Bueno, los conozco de otro lado, por eso. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Luis, que es quien está hablando en este momento, nos había acercado a algunos tópicos, algunas frases a partir de algunos clichés, por llamarlo de algún modo, como para pensar, porque usted, Pedro, le había propuesto el año pasado al mismísimo Luis que hablemos de filosofía y trabajo, lo comprometió en este programa por diciembre, y usted le dijo, me gustaría este tema, y aceptó el desafío. Sigue siendo el debate, ¿no? Aceptó el desafío de venir a hablar de filosofía y trabajo. Entonces, con estos tópicos que nos envió, que vamos a ir desgranando a lo largo de esta segunda parte del programa, es que vamos a empezar a hablar, vamos a tratar de hablar y ver qué posibilidades tenemos de hacer un abordaje filosófico del trabajo. Usted planteó algo bastante límite, digamos, que era los filósofos no trabajan. Yo trato, no quiero hacer un reduccionismo ni expresarlo en forma binaria. Sí, a Pedro. Pero Pedro dijo, los filósofos, es decir, la filosofía surgió de gente que no trabajaba, es decir, no eran artesanos. No es verdad. Ojalá fuera así. No eran artesanos, no eran militares, no eran esclavos, era gente que estaba bien, digamos. Por lo menos los griegos largaron por ahí. Ya no están así. Ahora sí, ¿no? Digamos, Platón estaba bien, era un aristócrata. Nosotros no. Perfecto. Y después lo hablábamos con Pedro antes de comenzar el programa y nos gustaba ese también, plantear ese chiste, porque bueno, en realidad parece que se necesita de determinado ocio para pensar. Sí. Lo que pasa es que en realidad nosotros mezclamos dos grandes problemas, que es la filosofía y la docencia. Entonces, si ya como docente te preguntan de qué vas a vivir y todos los problemas que se generan alrededor, con la filosofía más todavía, digamos, que se duplica el problema. Claro, cuando voy a decir yo quiero estudiar filosofía, y bueno, ¿y de qué vas a trabajar? Claro, tal cual. Ahora, si cuando empezás, cuando te decidís por estudiar filosofía, ya te preguntan de qué vas a trabajar, parece que hubiera una antinomia. Ahora, ¿por qué no existe tal antinomia entre la filosofía y el trabajo? ¿O qué lectura podemos hacer de esta verdad revelada de que los filósofos no trabajan, el que se dedica a la filosofía tiene que trabajar de otra cosa? Sí, también. Lo que pasa es que
un poco cuando se planteó la temática del problema, veníamos pensando con respecto a lo que ya hemos dicho en este programa las veces que hemos venido, que es con respecto a la filosofía como tal, cómo está vista la filosofía. Digamos, hay dos grandes focos, maneras, perspectivas de verlo, que es o se habla sin saber, digamos, la filosofía se banaliza y se convierte en hablar. Total, todo lo que digamos va a estar bien, se entiende así que no es verdad, o que es algo tan académico que no lo podemos entender y no lo podemos bajar a la realidad. Digamos, esa es un poco la perspectiva que hay en el imaginario social con respecto a la filosofía. Y en realidad la filosofía, por eso elegimos estas frases, estos clichés con respecto al trabajo para hacer esta reflexión filosófica ante esta realidad laboral. Digamos, hay un cambio de paradigma laboral que obliga o invita a la reflexión, y eso es lo que intentamos hacer. Pero parte de una realidad, por eso la filosofía parte de un conocimiento vulgar, se parte de la problemática vital, pero la especializa, la reflexiona académicamente. Lo que intentamos hacer es una reflexión académica, como es ordenada, lógica, de una realidad vital. Por eso no se aleja de lo vital y tampoco se convierte en un hablemos sin saber. ¿Qué es lo que puede pasar? Se puede opinar mucho, pero todo lo que se opina necesita una reflexión. Esto es lo que hace la filosofía, intenta reflexionar aquello que lo vemos de una manera vital. Por eso elegimos estas frases cliché. Y en función de esas frases y en función de todo lo que discutimos en toda la primera parte del programa, digamos, hay un sector de la sociedad, y fundamentalmente con docentes y con algunos otros sectores, que en realidad relaciona, si vos querés, el trabajo con una cierta abnegación, con una cierta capacidad para sufrir, una cierta capacidad de pasión, diría, ¿no? Es decir, que lo valioso es la negación, el sufrimiento y todo lo demás, y esto es el trabajo. Entonces, da la sensación de que cualquier otra actividad que no conlleve estas cosas, no se homologa al trabajo. ¿Cómo nace eso? ¿Por qué surge eso? ¿Por qué esta imagen, no? La idea de que aquel que no se entrega por completo, en realidad no va a ser feliz, no se va a realizar, no va a trabajar, no sé cómo es. Bueno, es muy difícil lo que estás planteando, pero a ver si podemos ver. Hoy en día yo creo que nos tenemos que ayornar a un nuevo modo de trabajo, como introducía recién Luis, que tiene que ver un poco con la sociedad postindustrializada que se nos presenta, ¿no? Donde ya el trabajador no es el abnegado que está solamente en un lugar cerrado y donde la dinámica es empleado-empleador, sino como cita por ahí el filósofo Byung-Chul Han, el filósofo coreano, que nos dice que hoy en día nos tenemos que convertir, o sea, lo que se nos vende de alguna manera es que cada uno de nosotros tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde esa dinámica nos creemos que la libertad es absoluta para elegir el trabajo, y la finalidad de ese trabajo es el consumo, ya no es la producción como antiguamente en una sociedad más industrializada, ¿no? Donde el foco socioeconómico era la producción, sino que ahora es el consumo. Entonces, bueno, tenemos que trabajar para poder comprar el último auto, para tener la casa más bonita y demás. Entonces, desde esa manera, quien no logra todo esto, se deprime, se pone ansioso, se va como anulando, porque es yo mismo el que me voy exigiendo. En realidad no soy yo mismo, sino que es una sociedad esta sociedad neoliberal que se nos presenta de alguna manera, ¿no? Entonces, desde este sentido, la abnegación viene por trabajar más, para poder obtener y consumir más, ¿no? El tema es que bueno, que en medio de esto hay que buscar prioridades, hay que establecer nuevas prioridades para no irnos de foco, digamos, ¿no? En lo esencial de la vida, en lo que el trabajo sirve para realizarnos como personas y demás, ¿no? Un poco esto, no sé si respondo a tu pregunta. O sea, el trabajo es lo que nos realiza como personas. El trabajo dignifica. ¿Dignifica? Esa es una de las frases que nos habían acercado. ¿Dignifica? El trabajo dignifica. ¿Sí? ¿Cómo se compatibiliza con esto del mandato bíblico, que es casi una maldición, Sí, digamos, un ¿no? castigo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, eso, doctor Toffoli, lo vamos a responder en 5 minutos, después del servicio informativo de Radio 2.
Seguimos en Espacio Escuela, ya vamos por la última media hora de nuestro programa, y antes del servicio informativo de Radio 2 decíamos que parecía una contradicción en esto que el trabajo dignifica y ese mandato, casi castigo, que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, aparecía como contradictorio, y viene de la misma vertiente, en definitiva es vertiente cristiana o judeocristiana, y Franco iba a dar respuesta, o iba a intentar dar una respuesta al respecto. Algunas ideas. En respuesta en filosofía. No, bueno, pero esto es una radio, necesitamos un par de recetas, necesitamos. Sí. Bien, el trabajo dignifica. Es una frase que está en la conciencia muy firme, muy implantada. Y es una frase que, bueno, en realidad podemos pensar que si el trabajo dignifica o no depende, digamos. En sí, realizar una actividad obviamente nos ayuda a desarrollar capacidades, a socializarnos, siempre trabajamos con otros y para otros, y en ese sentido tiene muchos aspectos positivos el trabajo. De hecho, lo sabe muy bien aquel que ha sufrido el desempleo, todas las, no solo la cuestión económica, sino a nivel personal, psicológico y social, todo lo que afecta, ¿no? En ese sentido, sí, el trabajo claramente nos ayuda a, de alguna manera, tomar valor o entender que valemos más, ¿sí? Lo que habría que preguntarse también en qué condiciones es ese trabajo, ¿no? Porque no cualquier trabajo y no de cualquier manera nos ayuda. De hecho, bueno, traemos acá un autor que todos seguramente conocen, que es Carlos Marx, que analizó, digamos, el trabajo en la sociedad moderna y muestra cómo muchas veces el trabajo asalariado, o no muchas veces, en general, el trabajo asalariado genera enajenación, alienación, hace que la persona se sienta angustiada y se sienta escindida de sí misma, ¿no? En un estado claramente negativo, con lo cual en ese sentido el trabajo no dignificaría. Por eso habría que pensar en qué condiciones se da el trabajo, si yo soy libre de trabajar en lo que quiero como una actividad que expresa lo que yo soy y me ayuda a desarrollar mis capacidades y permite que yo tome decisiones, o sea que yo pongo todo lo que yo soy en ese trabajo, claramente ese trabajo puede ayudarme a desarrollar un montón de cosas, ¿no? Ahora, si en ese trabajo lo que yo hago no lo decido, lo decide otro, lo que yo uso, las herramientas que yo utilizo para trabajar son de otros, no son mías, y el producto de lo que yo realizo tampoco es mío, y encima la contraprestación que recibo es miserable, claramente ese trabajo no dignifica. A lo sumo, lo único que me ayuda es... Definiste el capitalismo. O sea, bueno, vos querés que no exista más. No, bueno, dentro de este sistema en el que vivimos hay muchas formas de trabajo. Quizás esa es la más extendida, digamos, ¿no? O por lo menos era la más extendida. Ahora con algunos sistemas nuevos como Rappi y Globo, por ahí se van difundiendo otras formas de trabajo a nivel popular incluso. Sí, yo creo que también es importante preguntarnos hoy cómo logramos un trabajador feliz en medio de estas condiciones que hablamos y en medio de todo lo que ustedes venían comentando incluso en el programa, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema es también a nivel personal, individual, cómo cada uno puede establecer prioridades en la vida, buscar una motivación por la cual que nos marque el terreno para dónde seguir, buscar de alguna manera aquello que nos brinde actividades y cosas para no perdernos en el intento, digamos, y sobre todo lo vincular, no quedarnos solos en esto, ¿no? A veces coincide, hay un refrán también que dice que hace más el que quiere que el que puede, ¿no? A veces no es solo tener las habilidades, el conocimiento, sino que también esto se tiene que sumar, si se suma mejor, si no tenemos que ver la manera de que se sume a la propia vocación, a la motivación personal. Entonces, si tengo habilidades y tengo motivación, voy solo, digamos, ¿no? Uh-huh. El tema es que hoy en día a veces no trabajamos de lo que queremos, no se puede conseguir esto en medio de estas condiciones de trabajo que manejamos, ¿no? Entonces, lo importante es poder buscarlo
si no se puede lograr en el ámbito de trabajo un clima saludable afectivamente, ¿no? donde uno pueda crecer y enriquecerse mutuamente, poder buscarlo en lo individual también, ¿no? Que uno pueda buscarlo en un hobby, en alguna otra pasión, que después cuando lleguemos al trabajo me dé un incentivo de que estoy haciendo algo por lo cual vivir, por el cual darle sentido a mi vida, ¿no? Es un poco la idea. Y ustedes que, digamos, se dedican a la filosofía y a la docencia, en esto del trabajo, ¿cómo ven, porque en realidad conviven con eso, cómo ven esta relación en los sectores más jóvenes? Fundamentalmente en la juventud, ¿cuál es la relación? Ustedes dan clase, la mayoría son jóvenes con los que interactúan, y ¿cómo ven estos tópicos que largamos al comienzo? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la relación esta de el trabajo, digamos, y los jóvenes? ¿Cómo creen ustedes que los jóvenes lo analizan o lo perciben, digamos? Depende también un poco la vivencia familiar, cuáles son las preocupaciones que han pasado en torno a su casa, a sus padres. Hay chicos que cuando se plantea, yo lo planteo en una unidad de la materia, cuando se plantea la cuestión social, laboral, algunos se preocupan por aquello a lo que le van a dedicar la vida, ¿no? A qué van a trabajar y que sea algo redituable. Eso es por un lado la preocupación, poder trabajar. Porque dentro de su ambiente familiar ha pasado muy de cerca la desocupación, ¿no? Esa es una preocupación. Y otra preocupación, me acuerdo de una alumna el año pasado me decía: yo tengo miedo de que cuando sea grande descubra que desperdicié mi vida en algún trabajo que por ahí no convenía, ¿no? Por ahí algunas cosas que ayudamos a reflexionar con los chicos es algo que por ahí el trabajo se vive como una actividad externa. Por eso pasa también la cuestión de la abnegación o del sufrimiento como parte del trabajo, y no se comprende o no se ve muchas veces que forja un poco nuestra identidad. No digo que la hace, pero de algún modo la modifica. Está muy cerca el trabajo a nuestra identidad, al punto que modifica nuestra manera de hablar, modifica las cosas que nos generan humor, las cosas que nos causan gracia, nos modifican también nuestra perspectiva a muchas cosas de la vida. Por eso también una de las frases que pusimos era el tiempo, ¿cómo era? El tiempo es oro. Que me parece que en principio no tendría tanta cercanía a la cuestión laboral, pero la realidad es que le dedicamos más tiempo de nuestro día al trabajo o a nuestra situación laboral que a nuestra familia muchas veces. Y bueno, no solamente eso, sino que además tenemos una perspectiva, se pierde muchas veces la perspectiva de jubilación, ¿no? Una persona se pasó toda la vida trabajando en eso que o le gusta o que le genera un sufrimiento, como sea, pero cuando deja de trabajar queda en una situación que no sabe qué hacer. Ahora, el tiempo es oro en una generación como la nuestra, por lo menos los que estamos de este lado, que conducimos este programa, no tanto los de ustedes, que son más jóvenes, pero el tiempo es oro tenía un criterio de acumulación. Sí. Digamos, decir, bueno, tenemos que gastar tiempo el oro era fruto de acumulación. ¿No da la sensación, y esta es la pregunta, en las nuevas generaciones, que el tiempo es oro es para gastarlo? Sí. Digamos, ya no, o sea, porque el tiempo es oro, justamente lo que junto me la gasto, digamos, ¿no? Claramente. Hay menos criterio de posesión, ¿o no? Sí, claramente las generaciones anteriores estaban enfocadas en la producción, digamos, y el trabajo era visto como la finalidad de la vida, quizá, y lo que daba sentido a toda la vida, porque era lo que iba a permitir producir, acumular y tener una vejez tranquila, poder heredar a los hijos en un proyecto a largo plazo. La actualidad, bueno, el consumismo imperante ha generado que estemos todos, no solo los chicos, pensando en el consumo, como bien planteaba antes Karina. Y en ese sentido, para los chicos yo noto que el trabajo es algo absolutamente instrumental y transitorio. Básicamente lo que ellos están pensando es en consumir lo que sea, cada uno tiene sus gustos, pero el trabajo es lo que le va a permitir incluso el año que viene, o sea, están en quinto pensando, bueno, ¿y el año que viene qué es lo que me va a permitir consumir?
por eso las carreras son más cortas, por eso la incertidumbre. No piensan el trabajo como proyecto. Y no porque el consumir sea necesariamente malo. Porque si no, por ahí da la impresión de que cada vez que decimos la lógica del consumo es una lógica siempre negativa. No. Muchas veces no. Al contrario, yo soy la primera que me anoto para ir al shopping, digo, Por ¿no? supuesto. Pero Bueno. el tema es, acá en los chicos de quinto año, por ejemplo, lo que plantean, ¿qué querés ser cuando termines la secundaria? Y te dicen, yo quiero ser millonario. Sí. Claro, la cuestión es ser millonario, no trabajar, trabajar lo menos posible, pero tener plata en el bolsillo. Entonces ahí volvemos un poco a lo que hablábamos antes del tema del esfuerzo, del sacrificio, en una sociedad donde lo instantáneo es el placer. Y no podemos, bueno, justamente una de las problemáticas que se ven en la clínica también es el tema de la ansiedad. No se puede esperar, los chicos no amasaron una sociedad donde el tiempo se esperaba, ¿no? Se esperaba al día siguiente que aparezca el programa favorito, se esperaba al día siguiente para encontrarme con un amiguito en una casa a jugar. No, ahora es todo instantáneo. Prendo la compu, estoy online conectado con 3 o 4 amigos jugando a la vez. En Netflix mismo elijo el programa que quiero. Entonces los chicos no han amasado el tiempo. Nosotros venimos como de a poco, como era parte de la vida nuestra esperar. Ellos no esperan nada hoy en día. Entonces, en un quinto año, para tener una salida laboral, es como que ellos quieren ya ser millonarios, ganar plata y después, sí, lamentablemente yo creo que estamos atravesando un pasaje de paradigma. No estamos ni en la modernidad ni en la postindustrialización, definitivamente. Estamos haciendo el pasaje en Argentina, ¿no? En otros países ya estamos en otro tiempo, ¿no? Pero en Argentina, en algunas instituciones estamos parados de un lado y en otras instituciones estamos parados en otro. Y los chicos lo sufren esto porque es un traspaso que estamos haciendo inevitablemente también, ¿no? Entonces, acá viene el tema del esfuerzo, del sacrificio. Les cuesta mucho tener un horizonte claro, porque incluso si como el trabajo ya no es lo que era antes, donde lo importante era mantener el puesto de trabajo, tener una seguridad incluso económica. Hoy el trabajo para los chicos es ir cambiando. Cuanto menos cantidad de tiempo estás en un trabajo y cambias a otro, sos más buscado en las empresas, casi símbolo, ¿no?, de éxito. Exacto. Entonces es muy difícil y nosotros acá todavía estamos estamos como en camino de todo esto. Entonces ellos ya tienen una visión nueva, pero tenemos una estructura un poco vieja, a mi parecer, ¿no? El otro día hablaba con un investigador de la UBA, Urresti, dedicado a investigación de juventud. Entonces planteaba este caso. Dice que hay un caso en una empresa, un joven, digamos que en realidad tenía una performance excelente trabajando en materia de computación. Entonces la empresa lo llama y el jefe personal le ofrece ser responsable de un equipo. Dice como premio a su labor y un aumento salarial importante. Entonces él dijo, la verdad que no acepto. Y dice, ni el aumento ni la responsabilidad del equipo. Dice, la verdad que la responsabilidad del equipo no me interesa. Y el aumento yo lo prescindiría. Solo desearía que me den los viernes libres. Yo hago lo mismo, por lo cual ustedes me felicitan para la empresa, no tengo problema. Lo que yo necesito es no venir un día. Es decir, yo quiero un día menos. Claro, no quiero más plata. No quiero más plata, quiero menos. Quiero tiempo para mí. O sea, en realidad nada, si está bien, yo hago esto, todo lo que a vos te parece fantástico, que sos el dueño de esto. Te parece fascinante. Te parece que yo soy un genio, está bárbaro. Quédate con que yo soy un genio, no hay ningún problema. A mí lo que me interesa, si está todo bien, yo vengo de lunes a jueves nada más. Bien. Y no quiero hacerme cargo de nada más, ¿no? Esa frase es muy interesante, el tema de quiero un tiempo para mí. Exacto. Porque en realidad está suponiendo que el tiempo de trabajo es un tiempo de otros y para otros. Exacto. Y está vinculado con esta idea de la enajenación. O sea, yo trabajo para un otro en algo que a mí no me interesa, en el que yo no decido, y simplemente lo hago para poder obtener lo que necesito para vivir, para hacer lo que quiero en el tiempo para mí. ¿Eso está mal? No sé si está mal, pero quizás podríamos pensar que hay otras opciones. Podríamos pensar el trabajo como algo que yo hago también para mí. Digo, no sé si es tan sencillo, pero
tiene que ver con esto de asociar el esfuerzo también al goce. No siempre el esfuerzo es algo negativo. Sí, no sé si está mal, pero me da la sensación, y ahora vamos a la pausa, me da la sensación que ciertamente es un cambio de visión, por lo menos, de qué significa el trabajo y qué significa personalmente para mí, porque antes cualquiera podía pensar que no solamente tenía que ver con la realización personal, sino que aparte tenía que ver con esta idea de acumulación. ¿Sí? No, yo prefiero, el ejemplo que das, Pedro, prefiero resignar dinero, realización personal en el trabajo, para ocuparme de otras cosas. ¿Qué lo hace? Hace que el trabajo sea más instrumental. Es decir, es menos vital para muchas generaciones. Para las nuevas generaciones es menos importante desde el punto de vista de cómo me conforma. Ya no sé si mucha gente cuando me pregunta ¿qué querés ser? Dice, ¿quieres ser millonario? Otro dirá, quiero ser feliz. Pero ya nadie dice, quiero ser médico. Exactamente. De médico trabajaré. Tenemos un cortecito de la radio, de la tanda de la radio, pero al fin y al cabo todo este análisis también es muy de sectores medios y demás. Pero vos fíjate que en los sectores populares o bajos, incluso los sectores que la pasan muy mal, esta lógica entre trabajo, consumo y realización también termina imperando. Y algunos textos por ahí que llevan el caso de los soldaditos que se terminan trabajando para el narcotráfico, en definitiva, no sé, o quisiera que me conteste si no termina operando la misma lógica, digamos. Seguimos discutiendo y ya armó, con mezquindades sobre la mesa, vamos a ser sinceros, porque ya hay gente que no quiero que mis hijos se vayan de mi casa, no quiero mantenerlos más, y un montón de... Porque trae problemas éticos. Creo que en definitiva esto va a traer algún tipo de cuestionamiento ético. Ustedes planteaban recién, bueno, el trabajo es instrumental, trabajo de esto, no me interesa trabajar. Bueno, también puedo trabajar de cualquier cosa y puedo hacer cualquier actividad para proveerme dinero, para consumir. Es decir, puede haber un trasfondo ético a discutir. Pero lo que recién introducías, Pedro, que me parece muy interesante que aborden algunos de ustedes, es esto de el tener y el usar. Es decir, el enfrentarse a la propiedad desde ópticas, perspectivas totalmente distintas. Es decir, quiero tener para tener, que la lógica de acumulación capitalista, o simplemente quiero tener algo para usarlo, y en la medida que lo dejo usar, no me interesa tenerlo. Sí, quizás se ve mucho esto en la importancia mayor que se le da cada vez más, y sobre todo a los jóvenes, a los viajes. Claro. El tema del turismo está directamente relacionado con esta idea. Lo que yo tengo es una experiencia que queda en mi memoria. Y yo consumí un viaje al Machu Picchu, me gasté la plata que tenía. Mucha gente, incluso muchos chicos, dejan sus trabajos para irse de viaje 6 meses, 1 año. Y cuando vuelvas, y no sé, veré si lo sigo teniendo bárbaro y si no buscaré otro. Porque no importa tanto acumular el objeto, quizás como en otra época, sino las experiencias que se tienen. Y de eso se trata el consumo. De hecho, sí, perdón. No, está bien lo que vos estás planteando, pero es un paradigma de la juventud lo que están planteando, básicamente. Sí, porque claramente. Todavía no se asumen determinadas responsabilidades de cierta edad adulta que en esta época se ha corrido en el tiempo. Con lo cual, antes, y una opinión, que podemos discutir, antes, 20 y pico de años, era un adulto que asumía el rol de padre de familia, de responsabilidades, cosa que ahora un muchacho de 30 y pico de años ni siquiera todavía lo piensa, y piensa en su propio placer y en tener para poder disfrutar y consumir, y solamente piensa en él mismo. Entonces es un tema de la juventud, no de la adultez, lo que dicen. Ser adulto está mal visto, ese es el tema. Claro, yo creo que trasciende la juventud, a mi entender. Yo creo que es el nuevo paradigma que se está planteando mundialmente, incluso, digamos, ¿no? Este pasaje a una cuestión más compleja, esta cuestión de esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo vivir una sociedad postindustrializada, donde justamente los parámetros son esto que vive la juventud. Lo que pasa es que la juventud está estrenando el paradigma. Nosotros venimos con paradigmas más viejos. Hablábamos recién de que en una misma empresa conviven distintos paradigmas. Esto pasa en todas las instituciones, en la escuela, en los hospitales, en las empresas, donde tenés gente millennials o nativos digitales conviviendo
comparando con, supongamos, en una empresa. Hoy en día es muy difícil para las empresas conseguir gente que quiera trabajar o que cumpla los perfiles de trabajo, ¿no? Porque justamente, por lo general, yo creo que hay que hacer toda una integración, un ayornamiento, que no sé cómo, ¿no? Es cuestión arte de todos los días, digamos, ¿no? Esto de que trabaje una persona, llamémosla un analfabeto digital, si querés, ¿no? Con los nativos digitales. ¿Cómo integramos esto? Porque los planteos son completamente diferentes. Para mí, trasciende lo que es la juventud. Lo que pasa es que la juventud es quien está estrenando el paradigma. Para mí, ¿no? ¿Cómo entra este tema de la filosofía en el sistema educativo? Lo pregunto no solo docente-alumno, sino entre pares. O sea, el pensamiento de ustedes es transversal en una escuela. O sea, pueden participar de todas las asignaturas, tratando de lograr un equilibrio, tratando de lograr un pensamiento crítico, tratando de introducir dudas, o es como que es algo estanco donde están ustedes y el resto. Bueno, no reduciría el pensamiento crítico a la filosofía. La filosofía es una forma de llevar adelante ese pensamiento, pero en realidad esa capacidad de pensar y analizar la realidad y cuestionarla debería ser parte de toda la materia. Debería ser. O sea, debería serlo. De muchas yo doy fe que lo es, digamos. No sé si de todas. Lo que pasa es que hay que ver... Sí, como hay de muchas cátedras de filosofía que no lo son. Que tampoco lo son, exactamente. Más o menos lo mismo. Sí, tal cual. El tema es que hay que ver quién se banca también el cuestionamiento, ¿no? Porque el cuestionamiento muchas veces es incómodo, digamos. Y a veces está mal visto también. El cuestionamiento se entiende muchas veces como una crítica en el sentido de boicotear proyectos o boicotear personas o instituciones, y en realidad no nos gusta mucho la pregunta indaga. Incluso el cambio, la transformación, hay mucha resistencia, ¿no? Yo creo que esto se vive también en todas las estructuras. Yo creo que necesitamos una transformación muy profunda y que uno va haciendo lo que se puede, digamos, ¿no? Yo creo que el fruto va a venir, o sea, que creo que estamos atravesando un proceso, un traspase de paradigma a paradigma, de generaciones a generaciones. Yo, por lo menos, una esperanza, porque si no, es como que... No, pero está bien. Ahora, por lo menos última de mi parte, es decir, ahora, este paradigma de trabajo que tenía que ver con esas frases que lanzamos al comienzo, es igual al paradigma escolar, digamos. Sí. Entonces, si todos estos interrogantes están instalados en la sociedad, la última pregunta que les haría es cómo ven a la escuela si está instalando este interrogante. Pues si la escuela le sigue proponiendo al alumno el mismo paradigma que ustedes dicen que está en cuestión, estamos en problema, ¿o no? ¿Incluimos la política o no incluimos la política? No se incluya lo que quiera, pero de todas maneras me parece, ¿no? El modelo de trabajo en el aula es el del modelo de trabajo en la industria del siglo pasado, claramente, exacto, digamos. Sí. Convive a nivel de recursos humanos, digamos, sí. Docentes, esto que hablábamos, ¿no? A nivel calidad humana tenemos de los distintos paradigmas conviviendo. El tema es que las estructuras no acompañan, por ahí los presupuestos, bueno, es muy complejo el tema, ¿no? Es verdad también que los cambios estructurales son más lentos, digamos, cuando ya es institucional, no es solamente que yo modifico mi materia en mi aula, sino que en realidad hay que modificar todo el sistema educativo. Entonces va a ser más lento. De todos modos, hay muchos docentes que intentamos de algún modo sacar ese paradigma industrializado e intentar ver que los chicos realmente pueden incorporarse después en una sociedad que les va a tocar vivir, al menos desde el cuestionamiento, al menos desde la crítica, que de nuestra parte lo que tiene que hacer la filosofía, ¿no? Por lo menos plantearlo. Sí, desde la iniciativa también, claramente la sociedad actual nos pide cierta iniciativa, y el modelo de alumno pasivo que recibe, escucha y acata órdenes cada vez queda más desfasado con lo que se van a encontrar los chicos después cuando salgan al mercado laboral. Dice Claudio, conocido por casi todos acá, que comparte las profesiones acá con la doctora Mainieri,
Dice, entre la expresión quiero ser millonario en un chico de clase media y voy a salir de caño en un chico marginal, hay correspondencia. En mi opinión, hay en eso una misma lógica que articula la subjetividad de unos y de otros. Sí. Bueno, escribimos juntos con Claudio y siempre ha sido polémico. Bueno, espere, antes, ya se me termina. También nos invita Christophe de Jour en Argentina, un seminario, proceso de subjetivización y desubjetivación en el trabajo. Esto va a ser viernes 26 y 27 de abril. Si se quieren inscribir, después hay tiempo, la semana que viene le voy a dar las coordenadas, pero déjeme eso sí invitarlo a todos, a alguien que intentó cambiar de paradigma, que es Galileo, el mensajero de las estrellas, primer premio, tercer concurso nacional de dramaturgia organizado por el Instituto Nacional de Teatro, mañana domingo a las 20 horas en la Comedia del Teatro ahí de Calle Mitre. Bueno, muy bien, le agradecemos mucho. Gracias a y ustedes. Vamos a fijar el próximo tema. El mes que viene, el próximo encuentro con la filosofía que vamos a hacer acá. Bueno, y el profesor Don Bosco que nos sigue va suministrando pensadores. Pensadores. Muy bien, y Así nosotros- que el mes que viene, pongámosle fecha acá, justo un mes. Cuatro de sábados. nuevo, Dentro de 4 sábados. se arma de nuevo y ya vamos a adelantar el tema al próximo Y programa. nosotros volvemos el próximo sábado. Exactamente. En el profesorado está abierto el curso de filosofía y trabajo. Bueno, Muy bien, Los muy vamos, bien, muy los bien. vamos a transmitir también. El próximo sábado nos vemos a las 12 en otro programa de Espacio Ha Fuera. sido un gusto, Hasta el sábado que viene.